Bueno, uno de los procesos que más caracterizan la tercera semana del desarrollo embrionario es el proceso de gastrulación. Este implica la formación de las 3 capas germinales. Es decir, el disco germinativo, que antes era bilaminar, conformado por epiblasto e hipoblasto, donde por debajo del hipoblasto encontramos el saco vitelino y por encima del epiblasto encontramos la cavidad amniótica, va a terminar convirtiéndose en un disco trilaminar, conformado por las capas endodermo, mesodermo y ectodermo. Es importante resaltar que en este punto del proceso de desarrollo embrionario se empieza el desarrollo cefalocaudal o de la región cefálica del embrión. Por tanto, el disco germinativo toma esta forma más o menos como de globo. Primero, las células del epiblasto van a migrar a lo largo de la línea media del embrión y se empieza a formar la línea primitiva. En la línea primitiva se evidencia un cúmulo de células epiblásticas en su porción más hacia la parte cefálica, lo cual mostraría un área un poco elevada que rodea lo que será la fosa primitiva. Y este cúmulo de células epiblásticas será denominado el nódulo primitivo. Al mismo tiempo, como se ve en la imagen, las flechas que son continuas indican el movimiento de las células epiteliales superficiales a través de la línea primitiva y el nódulo. Y las flechas que son discontinuas nos indican la migración posterior de las células entre el hipoblasto y el epiblasto. Teniendo en cuenta que el epiblasto y el hipoblasto están intactos, se dará comienzo a un proceso de invaginación de células mesodérmicas, como se ve en el día 17. Este proceso es donde las células epiblásticas migran hacia la línea primitiva y una vez allí cambian su forma más o menos como de matraz y se separan del epiblasto, cayendo por la línea primitiva, finalmente reemplazando al hipoblasto. Hasta ese punto se ve nada más un epiblasto y un endodermo, que este sería la capa formada por las células epiblásticas. Entonces, continuando la caída de células epiblásticas, se terminaría llenando la cavidad y se formará finalmente entre ellas el mesodermo embrionario. Entonces las células del epiblasto darán origen al endodermo y en este punto se evidenciaría ya la capa trilaminar del disco germinativo, que sería conformada por ectodermo, mesodermo y endodermo en este mismo orden de posición superior a inferior. Cada una de estas capas dará lugar a un tipo de tejido distinto, es decir, el ectodermo dará lugar a un tipo de tejido tegumentario, ayudaría a la conformación de la piel. El mesodermo dará lugar a un tipo de tejido muscular y a la conformación de músculos, y el endodermo dará lugar a la conformación del sistema digestivo. Al mismo tiempo, el mesodermo representa en su hoja lateral un tipo de diferenciación, es decir, estará el mesodermo esplácnico, también llamado visceral, que es aquel que queda más proximal hacia el endodermo, y el mesodermo parietal, también llamado somático, que es aquel que queda más proximal hacia el ectodermo. Seguido a esto, a continuación hablaré de los hechos comprendidos entre los días 18 y 21 del desarrollo embrionario. En esta etapa, algunas de las células mesenquimales procedentes de la línea primitiva y que finalmente se van a convertir en mesodermo, migran cranealmente a cada lado del proceso notocordal y alrededor de la placa precordal. En esta zona se unen cranealmente y forman el mesodermo cardiogénico en el área cardiogénica, donde al final de la tercera semana comienzan a desarrollarse el primordio y el esbozo cardíaco. En esta etapa, el disco embrionario sigue siendo bilaminar
en esta zona y en la membrana orofaringea. Pues en esta zona el ectodermo y el endodermo están fusionados y ello impide la migración de células mesenquimatosas entre ambos. Hacia la mitad de la tercera semana, el mesodermo intraembrionario separa el ectodermo del endodermo, exceptuando cranealmente en la membrana orofaringea. En esta etapa, existen unas señales instructoras procedentes de la región de la línea primitiva que inducen a las células precursoras de la notocordal a formar la notocorda, que es una estructura celular en forma de varilla. Entre los mecanismos moleculares que generan la inducción de dichas células están al menos señales denominadas SHH, procedentes de la placa del suelo del tubo neural. Conforme la notocorda aumenta su longitud, la placa neural se ensancha y finalmente se extiende en dirección craneal hasta la membrana orofaringea. Aproximadamente hacia el día 18, la placa neural muestra una invaginación en todo su eje central y forma un surco neural longitudinal medial que presenta a cada lado de los pliegues neurales. Aparte de la notocorda, las células derivadas del nodo primitivo forman el mesodermo paraxial. Esta población celular aparece en forma de una columna densa y longitudinal de células en la proximidad del nodo primitivo. Cada columna se continúa lateralmente con el mesodermo intermedio, que experimenta un adelgazamiento paulatino hasta convertirse en una capa del mesodermo lateral. Asimismo, este mesodermo lateral se continúa con el mesodermo extraembrionario, que cubre la vesícula umbilical. Es hasta el final de la tercera semana en que se diferencia el mesodermo paraxial y que se condensa y se divide en cuerpos cúbicos denominados sómitas. Durante la tercera semana se desarrollan canales y longitudinales que están redestinados por endotelios, los túbulos cardíacos endocardíacos que finalmente funcionan y forman los túbulos cardíacos primitivos. El corazón tubular establece conexiones con los vasos sanguíneos del embrión, conectando el tallo de conexión y el corrión y la vesícula umbilical para formar el sistema cardíaco primitivo vascular. Hacia el final de la tercera semana ya hay circulación sanguínea del corazón, comienza a latir aproximadamente más o menos a partir del día 21 y 22. La formación inicial del sistema cardiovascular se correlaciona con la necesidad urgente de vasos sanguíneos que aportan al embrión oxígeno y nutrientes procedentes de la circulación materna a través de la placenta. En las vellosidades primarias se convierten en vellosidades secundarias a medida que adquieren núcleos centrales de mesenquima. Antes del final de la tercera semana se desarrollan capilares en las vellosidades coriónicas secundarias, lo que transforman a vellosidades terciarias. Extensiones del citoblasto procedentes de estas vellosidades troncales se fusionan y forman una cubierta citotrofoblástica que andan en el saco coriónico al endometrio. En la cuarta semana comienza el periodo embrionario y lo que va a ocurrir principalmente es la organogénesis, que se entiende por la formación de la mayor parte del sistema de órganos. Por esta razón es un periodo crítico para el embrión porque puede desarrollar enfermedades o anomalías. En el pliegue cefálico, los pliegues neurales se han engrosado para formar el esbozo del encéfalo que se proyecta dorsalmente hacia la cavidad amniótica. El prosencéfalo crece cranealmente más allá de la membrana bucofaríngea y sobresale por encima del corazón, mientras que el tabique transverso, el primordio cardíaco, el celoma pericárdico y la membrana bucofaríngea se desplazan hasta la cara ventral del embrión, y parte de la vesícula umbilical queda incorporado en el embrión en forma de intestino primitivo anterior. En ese periodo se lleva a cabo el proceso de plegamiento del embrión,
que es la transformación del embrión plano trilaminar a un embrión de forma cilíndrica, donde las 3 hojas que se formaron en la tercera semana se organizan para formar cavidades que alojan a los órganos en desarrollo. El pliegue ocurre en los planos medio y horizontal y se debe al crecimiento rápido del embrión. El pliegue en el plano medio da lugar a pliegues en el céfalo y caudal, mientras que el pliegue en el plano horizontal da lugar a los pliegues laterales derecho e izquierdo. También hace parte del plano medio el pliegue caudal, que es la parte de la capa germinativa endodérmica que se incorpora al embrión como intestino posterior. Como se ve en la imagen, la parte terminal se dilata, que es la cloaca. Continuamos con el pliegue en el plano horizontal. De aquí se crea el embrión de forma cilíndrica. Parte de la capa germinal endodérmica se convierte en el intestino medio. El amnios crea el revestimiento epitelial del cordón umbilical. El embrión está casi recto y tiene entre 4 y 12 somitas. Los somitas son las estructuras independientes del mesodermo paraxial, ubicado a los costados del tubo neural. El tubo neural está muy abierto por los neuroporos rostral y caudal. Del día 25 a 30 se observan 3 pares de arcos faringeos. Se cierra el neuroporo rostral y el neuroporo caudal. Está en proceso de cierre. Los caracteres morfológicos se empiezan a evidenciar. Se desarrollan los embosos superiores, como son las fositas ópticas, que son el oído interno.